En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a tu programa Abba Padre Internacional. Abba Padre, queremos decirte de una manera especial que hoy el Señor quiere tener esa cercanía, ese encuentro fraterno con nosotros. Nosotros somos templo donde mora la presencia de Dios, y por ello te invito en este momento a que abras tu corazón, oremos en comunidad, invoquemos la presencia del Espíritu del Señor. En este día, oh Espíritu Santo, clamamos por ti, invocamos tu dulce presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, tu aliento divino, tu presencia que viene a levantarnos en esta hora difícil. A ti que la vida te ha golpeado tanto, tú que te sientes desfallecer en esta hora, en este momento, en ese proceso que estás viviendo. Ahora pedimos que el Espíritu Santo venga sobre ti donde estés. Que el Espíritu Santo sople con su viento, con su presencia sanadora y liberadora. Ven, Espíritu Santo, es el anhelo del alma. Es el deseo del corazón. Ven, Espíritu Santo, sobre los enfermos en este día. Ven, Espíritu Santo, sobre los atribulados en este momento. Ven, Espíritu Santo, sobre todos aquellos que no tienen dirección en su vida. Ven a guiar, Espíritu Santo. Ven a iluminar la oscuridad de la vida de tantos, las tinieblas oscuras. Ven, enciende tu luz para que podamos caminar bajo tu dirección. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Satúrame, rebósame. Ven, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven, Espíritu Santo, ven. Te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, ven a mi familia. Ven, Espíritu Santo, ven. En este momento, Espíritu Santo, todo un pueblo levanta este clamor a ti. Oh Espíritu Santo, ven sobre las familias, sobre los enfermos. Espíritu Santo, que tu presencia llegue a todos los corazones sedientos de ti, de tu fuerza, de tu unción, de tu poder, Espíritu Santo. Que tu presencia trascienda la distancia, el tiempo, el espacio, y llegue y se mueva y fluya en los corazones, en las mentes atribuladas, en los sentimientos y en las emociones. Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo, muévete.
Muévete, Espíritu Santo. Llega a cada corazón que ahora esté experimentando tristeza, que sienta el divino toque de tu presencia, trayendo paz, trayendo un nuevo aliento, trayendo una nueva expectativa de vida, trayendo, Espíritu Santo, un fluir de paz en el interior. Espíritu Santo, llega como lluvia, como rocío divino que empapa la tierra seca de nuestros corazones. La aridez de nuestro interior ahora es empapada por tu presencia divina de amor, por tu presencia que hace germinar los dones y frutos que solamente tú puedes darnos, Espíritu Santo. Nuestra vida está sedienta de ti. Nuestros corazones necesitan que tu presencia transmita paz, sosiego al espíritu, quietud al alma, Espíritu Santo. Así como en medio de la naturaleza se siente tu presencia, así como cada planta, como cada flor, nos comunica el detalle de la grandeza de un Dios creador que ha creado un mundo perfecto. ¿Cómo no tendrá poder para recrearnos, para poner en orden nuestras vidas? Ven, Espíritu Santo, como te movías en el principio sobre las aguas de los mares. Ven y muévete ahora en mi vida, en mi familia, en mi dolor, en mi llanto, en esta enfermedad, en la impotencia, en las pruebas, en los problemas, en la angustia, en la soledad, en la tristeza, Espíritu Santo, en ese matrimonio roto, en esos hijos presos de las drogas. Ven, Espíritu Santo, muévete con tu poder y con tu unción. Llénanos de ti. Gracias, Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 19, en los versos del 45 al 48. Entrando en el templo, Jesús comenzó a echar a todos los que vendían y les decía: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban qué podrían hacer, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Hermanos, hermanas, esto es palabra del Señor. Vamos a ir viendo la continuidad de este Evangelio de San Lucas. Específicamente en estos 3 versículos, los padres de la iglesia nos relatan en la parte teologal de lo que es San Lucas 19, del 45 al 48, que en este contexto de estos 3 versos es un contexto sinóptico, donde San Lucas nos presenta específicamente la parte del templo, Jesús refiriéndose: mi casa es casa de oración. Más adelante, en la parte sinóptica, como lo presenta San Juan, ya nos habla cuando estaba la venta de las palomas, de los animales, y cómo Jesús volteó a aquellos vendedores y los cambistas. Son 2 episodios diferentes. San Juan nos relata lo que es la parte comercial, específicamente una multitud como un mercader. Sin embargo, ya San Lucas nos especifica ya la parte central sinóptica de lo que Jesús nos enseña en este episodio: mi casa es casa de oración. Y me encanta cómo finaliza el evangelista esta parte,
que todos quedaban admirados y prestaban atención a sus labios, porque Jesús hablaba con autoridad, y toda sabiduría que procedía de él era esa gracia del don del Espíritu Santo, el mismo Dios hecho hombre hablándole a la humanidad. Pero hay un detalle, hermanos y hermanas, que siempre va a estar entre nosotros, esas características de esos personajes, de los escribas, los entendidos, los maestros de la ley, aquellas personas que se van a oponer a que se levanten hombres y mujeres en nombre de Cristo a predicar la verdad, a quitarle la venda a las personas. El mismo Evangelio nos dice que Jesús predicaba todos los días, y es una invitación, una estrategia de accionar nosotros como servidores, como predicadores. No importa el compromiso o el servicio que tú tengas dentro de la iglesia. Aquí hay una estrategia para que llevemos a la práctica, que nuestro servicio sea cotidiano. Tenemos que insistir en la predicación, porque en este servicio de Cristo, en este deleite de predicar el poder que tenía la palabra, Jesús empezó a cambiar la mentalidad de cómo actuaban los judíos de aquella época. Escrito está, dijo Jesús. Y Jesús expresa estas palabras recordando que a los judíos se les rebatía con los oráculos o los anuncios por los profetas en el Antiguo Testamento. Ya el profeta Isaías, profeta mayor, nos había hablado en su segunda parte, ya en el capítulo 30 y siguiente de Isaías, ya nos viene hablando de la casa de mi Padre, del templo de Dios. Pero Jesús lo viene a aterrizar de una manera sencilla, que la casa de mi Padre es casa de oración. Y actualmente ya en la parte de lo que es el cumplimiento de la promesa, es que se está refiriendo a lo personal, a esa intimidad que tú y yo debemos tener con el Padre. Ya en esta época Jesús nos enseña que tenemos que retomar el verdadero servicio de lo que es el templo. ¿Qué uso nosotros estamos haciendo desde el templo? Porque si tenemos dos conceptos, que es el cuerpo, la persona, donde habita el Espíritu de Dios, pero también Jesús da una enseñanza sobre el templo y nos invita a que la casa de Dios debe ser solo casa de oración, una casa de encuentro con el amado, una casa de rehabilitación para aquellas personas que estén perdidas, que estén desesperadas, que están desenfocadas de la vida, y específicamente aquellos que aún no conocen a Jesús. Pero muchas veces tenemos el papel de los escribas y los maestros de la ley. Estamos nosotros, el grupito que nos entendemos que ya estamos bien, porque estamos confesados, tenemos los sacramentos y habitualmente dentro de una rutina de hombre cumplimos la ley. Cumplimos con los mandatos y preceptos de nuestro Dios. Y dentro de esa cultura, de esa cotidianidad, que para muchos de nosotros es conversión, pero eso está totalmente ajeno a lo cual nos invita la palabra de Dios. Vemos que en sus inicios, esto es un evangelio que nos enseña la parte sinóptica. Vamos a derivar qué es lo que nos enseña este evangelio de San Lucas y más adelante de qué forma nos lo plantea San Juan. Jesús nos está invitando a que la casa de Dios sea realmente una casa de encuentro con el Padre. Que nosotros salgamos a buscar las personas que están en necesidad y que dentro del templo de Dios no comercialicemos nuestros propios intereses. Jesús predicaba a los judíos que aquellos que según su cultura creían que por los sacrificios, por la compra de animales y por tales prácticas, que no era algo negativo porque era parte de su tradición judía, y ellos en su ignorancia creían que aquello le iba a dar la salvación. Mas ha llegado el Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor, y se revela a la humanidad. Y al escuchar tales palabras de revelación, de amor, es por ello que San Pablo lo describe, que Jesucristo es el rostro de la misericordia, Efesios capítulo 2, verso 4 y siguiente. Y es a esto a que los escribas y maestros de la ley tenían la envidia, estaban quemándose por dentro porque a ellos les convenía que el pueblo continuara atado, vendado, y así ellos también eran beneficiados. Utilicemos el don de Dios no para beneficio propio, sino para que otros que están en necesidad conozcan a Jesucristo. Que en verdad, hermano y hermana, a través de nosotros como templo del Espíritu de Dios,
otras personas puedan acercarse al Maestro. Otras personas, sin importar su condición de vida, sin importar actualmente lo que tú hayas hecho, Jesús te está invitando a que tú desde tu persona puedas tener un encuentro en su casa, desde la iglesia, desde el grupo de oración, pero especialmente desde tu persona, recordándote lo que dice San Pablo: somos templo donde habita el Espíritu del Señor. Bendiciones. Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 19 de noviembre, la Iglesia celebra el día de San Odón. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Odón en germano significa superior de muchos. Este santo se hizo famoso porque fue el superior del monasterio más célebre de su tiempo, el de Cluny, y porque tuvo bajo su dirección más de 1000 monjes en diversos conventos. Su nacimiento fue el fruto de muchas oraciones de sus padres, que deseaban tener un hijo, pero la esterilidad no les permitía tenerlo. Nació el 25 de diciembre del año 879. Cuando era joven, empezó a sentir terribles dolores de cabeza y ningún médico lograba curarlo. Al fin su padre y él prometieron a Dios que se iría de religioso si se curaba. La curación le llegó muy pronto. Un día, leyó las reglas que San Benito hizo para su monasterio y se dio cuenta de que él estaba muy lejos de la santidad, y entonces pidió ser admitido como monje en el convento de San Benito. En el año 910 fue fundado el famoso monasterio benedictino de Cluny, en Francia, y el fundador lo llevó a él como ayudante. Después de su muerte, el fundador quedó Odón como superior del inmenso monasterio. Por muchos años fue Odón el superior casi irreemplazable de Cluny, y como allí se refugiaban grandes pecadores que deseaban llevar una vida de santidad y de penitencia, él gobernaba de manera muy rígida, porque era necesario que quien se iba de religioso lo hiciera con toda seriedad, y así logró llevar a esos religiosos a un alto grado de santidad. Al principio, Odón se dedicaba más al estudio que a la oración, pero en una visión contempló que su alma era como un vaso hermoso, pero lleno de serpientes. Con esto comprendió que si no se dedicaba totalmente a la oración y a la meditación, no sería agradable a Dios, y desde entonces su vida fue un orar continuo y un fervoroso y un meditar constante en temas religiosos. Él mismo narra que cuando era un joven monje, una noche a medianoche en pleno invierno, mientras iba al templo a la oración, se encontró con un mendigo que tiritaba de frío. Él le regaló su manto, pero tuvo que tiritar también de frío durante toda la oración. Mas al llegar a su celda se encontró con una moneda de oro sobre su cama, y con eso se compró un nuevo manto. Odón insistía muchísimo en que se rezara con gran fervor los salmos y que se observaran con gran silencio en el monasterio, y fue formando monjes tan fervorosos que con ellos logró fundar otros 15 monasterios más. El sumo pontífice incluso lo llamó varias veces a Roma para que le ayudara a calmar las guerras civiles, y con su gran ascendiente y con mucha fama de santidad, lograba entonces que se hicieran las paces entre los que guerreaban. A veces, al llegar a algunos monasterios relajados a exigir estricta observancia, fue recibido con amenazas muy serias, pero luego, al conocerlo más de cerca, los revoltosos se calmaban y se volvían sus grandes amigos y le obedecían en todo. Al morir el 18 de noviembre del año 942, dejaba monasterios muy fervorosos por muchos sitios importantes desde Europa, y con ello contribuyó inmensamente al resurgimiento del espíritu religioso. Gracias, Señor, por los grandes santos que le has dado a tu iglesia. También ahora necesitamos apóstoles de esa talla.
no dejes de enviarnos, que nos están haciendo mucha falta. Hoy es el día de San Odón Abad. Mis queridos hermanos y hermanas, qué hermosa es la vida de San Odón. En él podemos nosotros mirar, comprender y entender que no solo basta dedicarnos a aprender muchos temas, a saber mucho de la Biblia, también tenemos que aplicarla, también es necesario que oremos. Por eso, la pregunta que hoy tenemos que hacernos es: ¿con qué fervor estoy yo orando? ¿Con cuánto fervor estoy yo meditando en la bendita y santa palabra del Señor? ¿Con qué fervor estoy yo haciendo obras de misericordia? Escuchamos cómo Él se quitó su capa y se la regaló a un mendigo, y al llegar a su cama encontró que ahí había una moneda de oro con el que se pudo comprar otro manto. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has quitado tu manto para regalárselo a otro? Pero no solo regalárselo, también terminar tu oración. Es importante que hoy meditemos en nuestra oración, que meditemos en cómo estoy trabajando yo para mi santidad, para mi salvación, qué estoy haciendo yo para demostrar al Señor que realmente necesito, quiero y deseo ser santo. ¿Qué estás haciendo tú para que Dios escuche tu oración? ¿Es ferviente o solo te estás preocupando por leer el Facebook, el WhatsApp, por estar pendiente a los canales de YouTube que solo están llevando cosas que no son de la iglesia, que no son de Dios, que en nada contribuyen a tu santidad? Hermanos y hermanas, es necesario que de una vez por todas te dediques a ver cosas espirituales, a leer temas espirituales, a meditarlos y a orar constantemente. Hoy te invito a que leas un libro espiritual, a que veas la vida de los santos, pero sobre todo lo compartas para que muchos católicos sepan qué es lo que tú y yo hacemos con la vida de los santos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y por suscribirte a este canal. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo diversas modalidades de invocar implícitamente a los demonios. Hemos hablado pues de la adivinación, de los amuletos, y estamos en este momento pues hemos empezado a tratar esas formas de la nueva era, que es lo que vamos a contemplar ahora. La nueva era, como decíamos, pues es un movimiento que empieza en 1875, propuesto por una sociedad teosófica de mujeres de matriz masónica y que pues estaban vinculadas a un misticismo oriental y que proponen pues con sus doctrinas y sus prácticas un nuevo orden mundial anticristiano. Esto es la base, por así decirlo, cultural que está utilizando el nuevo orden mundial. Es decir, los dirigentes económicos, etcétera, que están promoviendo todo este cataclismo de índole planetaria, pues se apoyan fundamentalmente en la nueva era. Entonces al principio se muestran muy abiertos, aceptando todas las religiones, pero diciendo que son equivalentes. Claro, en el momento en que tú pones al mismo nivel la religión de Dios con las religiones inventadas por hombres, te has cargado todo y claro, has destruido, ¿no? Pues el verdadero espíritu religioso, abrirse a Dios, conectar con Dios, ¿no? Entonces, pues, y luego, pues ya van atacando los distintos grupos religiosos, empezando sobre todo por la Iglesia, que es el objetivo principal a batir por estas corrientes de la nueva era. A Cristo se le considera pues como un profeta más, como Buda, Lao Tse, Confucio, Mahoma, y luego pues se acaba proponiendo el ocultismo como religión universal. Luego ya todas las religiones son iguales, ya no sirve ninguna religión y ahora ya lo que hay que hacer es el ocultismo. Se han ido introduciendo a través de la literatura, de los cómics, por ejemplo los mangas, de música que altera los estados de conciencia, de audiovisuales, por ejemplo, con gusto por lo monstruoso, lo terrorífico,
símbolos como el arco iris de 6 colores, que es símbolo de culto a la naturaleza y conexión con Lucifer, el gran espíritu universal que presentan ellos. Luego, pues el símbolo hippie de la paz, sobre todo al que se han dado diversas interpretaciones, pero está ahí los que entienden que ven la cruz invertida y partida en medio de un círculo. Es decir, la cruz que se le da la vuelta para que sea satánica y que se parte en medio de un círculo. El pentáculo, pentagrama invertido, ¿no?, que es la estrella de 5 puntas, el signo satánico más antiguo de la humanidad, que nos lo han ido metiendo pues en los billetes, en las estrellitas de la Unión Europea, de la Comunidad de Madrid, del no sé qué, todo por todos lados, las zapatillas, bueno, y la gente, pues, y tienes incluso la Navidad, que la cruz de David, perdón, la estrella de David es una estrella de 6 puntas, pues te la cambian, incluso los mismos judíos, pues te encuentras, yo me acuerdo cuando estuve en Tierra Santa, había establecimientos que eran de judíos que tenían la estrella de 5 puntas. Y dice, bueno, esto, como han ido, pues manipulando, introduciéndolo, la cruz gamada como señal de suerte, la S dividiendo el símbolo propia del yin-yang taoísta como signo de conciliación entre el bien y el mal, que acaba siendo equivalente y que lleva pues al mayor de los relativismos, ¿no? Bueno, y otros muchos pues símbolos y así pues bajo apariencia de inofensivas propuestas de paz, de solidaridad, de liberación, y con una máscara de pseudocientifismo, pues muchas personas se han ido contaminando con el ocultismo, incorporando a esa cultura donde no hay un Dios personal, donde se van metiendo en eso, ¿no? Donde se trata de una energía en la que todo es divino, un panteísmo hinduista, o todo es lo mismo, el semonismo taoísta, ¿no? Todo acaba siendo equivalente, que pone su centro en el hombre, que es un subjetivismo, todos sus deseos son el ídolo que hay que alcanzar, el relativismo moral, todas las religiones son iguales, el sincretismo, y tú puedes pues meter pues en un templo pues el culto a la Pachamama, ¿no? Y tienes ahí pues una custodia con que es la Pachamama, la Madre Tierra, a la que sale con el medio pues la Sagrada Hostia. Entonces, claro, bueno, pues se ha ido metiendo por todas partes, ¿no? La salvación ya no es un don divino, todo se reduce a lo psicológico, todo lo espiritual ya no existe, es todo psicológico, todo se explica por psicologismo, ¿no? Como dicen a la gente, tú no tienes nada, tú vete a un psiquiatra, ¿no? De oiga, mire usted, yo tengo con todos los psiquiatras del mundo y me dicen que lo mío no es psiquiátrico, ¿no? Sino que es algo de tipo espiritual y que vaya un sacerdote. Pues claro, como te toque un sacerdote pues que no crea en estas cosas, pues estás fastidiado, ¿no? Pues en lugar de ayudarte, encima se va a reír de ti y va a tomar a chacota tu sufrimiento, ¿no? O sea que, bueno, pues la salvación es un fruto de un conocimiento gnóstico, como dice Francisco en su exhortación Gaudete et Exsultate, dice los 2 peligros principales, pensar que yo me voy a sanar con mis fuerzas, como dice el yoga, sacando de mí mismo el espíritu de la Kundalini, la serpiente, ya se pueden imaginar quién es, o un gnosticismo, ¿no? Un conocimiento mistérico, que no, es un don de Dios, que viene de fuera, no te lo estás sacando de ti mismo, unas prácticas que tú pues te autosalvas, la autorrealización, la autoayuda, ¿no? Bueno, ha habido movimientos bien intencionados que han querido combinar la fe cristiana y el budismo, pero claro, pues con el hinduismo es más difícil porque es politeísta, ¿no? Y entonces, pues grupos de zen cristiano, parroquias en que hay cursos de tai chi, de yoga, incluso de reiki, pensando que son meras técnicas de relajación, olvidando su trasfondo pagano y nihilista, ¿no? Son temas muy serios, porque además los propios
monitores de yoga, pues te explican que hay que actuar con mucha, por ejemplo, el curso que se entrega en el tercer nivel a los seguidores del yoga, se les advierte que hay que andar con mucho cuidado porque si el fuego sube demasiado rápido a través de los chakras, pues la persona puede ser poseída por otro espíritu o puede enloquecer. Entonces, pues, en fin, que son diversas prácticas que no son compatibles con la fe católica, como explicó la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1989, pues cuando explicaron en esta carta Orationis Formas o diversas formas de oración que se habían introducido, aspectos de la meditación, se habían introducido en los ambientes cristianos. Yo siempre recomiendo para este tema que se vea el vídeo de YouTube Los dioses de la nueva era, que dura 1 hora, 59 minutos y pico, hecho por unos estadounidenses donde entrevistan a yogis. Y entonces estos explican que la gente de Occidente es tonta, que se cree que estos son unos ejercicios de relajación. Y también, pues, ver, pues, por ejemplo, el vídeo, hay un vídeo de terapia, hay un documental de 1h30 estupendo de terapia, el lado oculto, terapias alternativas, ¿no? También está en YouTube y pues recomiendo que se vea, porque esto es lo que a uno le va a abrir los ojos y va a darse cuenta de que esto no es un jueguecito de niños, sino algo que es una invocación implícita a los demonios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Mis hermanos, aquí estamos una vez más en Momentos de Teología, como habíamos anunciado la semana pasada, y vamos a continuar para concluir el tema del misterio de la vida oculta de Jesús, en el cual, pues, ustedes saben que hay un silencio desde su presentación en el templo, el niño perdido hallado en el templo, como rezan los misterios gozoso, y ya su vida pública cuando vuelve y aparece. Yo les comentaba que habían algunos evangelios apócrifos que utilizaban pues la creatividad, etcétera, para poder llenar ese hueco. Y yo entiendo que muchas personas, o sea, también dentro de la misma iglesia, utilizó a veces los apócrifos para pues algunas devociones, ponerlas de manifiesto. Por ejemplo, en los apócrifos hay una historia de María, una parte en la cual habla de cómo María se consagró al templo como virgen, pero, o sea, cuando se le hace el estudio textual o la crítica al texto, pues se da cuenta de que data de muchos años después, algunos hasta del siglo ya XII después de Cristo, o sea, muchos años después. Los evangelios apócrifos son los evangelios que no pertenecen al canon. Lo hemos hablado en otras ocasiones dentro del momento de teología, cuando tocábamos el tema de la Sagrada Escritura, porque están esos libros y no otros en la Biblia, pues porque pertenecen al canon, que son lo que la Iglesia pues tomó como verdaderamente inspirados por Dios. Y habían otros escritos pues con corrientes gnósticas, que fue una de las herejías del primer siglo, de los primeros siglos de la Iglesia, en el cual había como un conocimiento oculto para unos pocos. Y estos gnósticos pues tenían sus ideas, mucho dualismo, mucho ver en la carne algo negativo, en lo material algo negativo. Y nosotros los cristianos pues siempre hemos visto que aunque haya esa dualidad, la materia no es mala, sino que aquello ha sido querida por Dios. Y tanto así que Jesús, pues ahora Él tomó esa materia humana, esa carne, lo material, aquel que era solamente espíritu. Todos estos evangelios apócrifos, mucha gente también, al no conocer o no estudiar, pues entendía como que la iglesia tenía su culto, que eran los verdaderos evangelios. Yo a veces me topo con
En internet uno se topa a veces en YouTube y cosas así con personas, hay un evangelio que la iglesia no quería que tú conocieras, los escritos, la verdadera vida de Jesús, y son evangelios pues apócrifos. Hay evangelio de San Pedro, evangelio de Judas, o evangelio de Nicodemo, entonces de Santiago. Hay algunos evangelios, hay hasta películas que le hicieron en base a esos evangelios, como que me acuerdo yo que creo que la de Stigmata, una que trata de una chica que recibe las llagas de Jesús, y lo hacen en base a un evangelio apócrifo. En fin, cada uno de esos escritos están ahí. Hay en bibliotecas que lo puedes ver, hasta en internet están los evangelios apócrifos o escritos apócrifos. Nada más hay otras cartas, muchas cartas, ponen carta de otros apóstoles, carta de Felipe, etcétera, o sea, de Andrés. Ponen otras cartas. Normalmente lo que hacían mucha gente de la época es tomar un nombre de un personaje famoso, dígase de los apóstoles, y ponía como seudónimo de que fuera él que lo escribió, pero era por poner a alguien importante, porque si no nadie leería esa carta o le diera credibilidad. Entonces tomaban el nombre de un apóstol y ponían ahí como que esa carta lo había escrito él. Pero ya la iglesia, como custodio del depósito de la fe, se daba cuenta que en ellas pues había o errores doctrinales, o herejías, o contradicción interna. Pues en fin, muchos pues autores hasta católicos piadosos pues, han utilizado algunas que otras veces parte de los apócrifos para la devoción. Hay alguno donde trata la infancia de Jesús haciendo pajaritos con el barro, Jesús haciendo milagros cuando niño, que los cocos se bajaban, las plantas, para que él pudiera tomar los frutos, cosas así, que parecían fantasiosas, no que no se pudiera hacer, no que no Jesús pudiera hacer eso, pero cuando vemos los evangelios, los relatos de los evangelios, nos damos cuenta de que Jesús no era conocido para el pueblo de los judíos. O sea, cuando Jesús se da a conocer, no era una figura conocida, porque si eso hubiese sido así, cuando él decía ningún profeta habían recibido en su tierra, es que todos hubieran sabido que él era alguien milagrero, o sea, desde niño hacía milagros. Entonces todo ahí en su comarca hubieran conocido a ese Jesús que era así, ese Jesús que era así. Algunos para entonces diferenciar eso, entonces lo que hacen es que ponen a Jesús, que Jesús es un itinerante, o sea que él después se va y viaja y aprende de otros maestros espirituales y vuelve. Pero claro, estas personas que piensan así son personas que ven en Jesús un maestro más, una persona más, un iluminado más, no como nuestra religión lo cree y confirma que él es Dios, el Hijo de Dios. Entonces en esta crítica interna se ve que no compagina con ese Jesús que se mantuvo pues una vida normal, una vida cotidiana, una vida simple con sus padres. Era lo que le comentaba en la clase pasada. Entonces la iglesia no tiene unos libros ocultos ahí que no quiere que nadie conozca. Los apócrifos están ahí, de verdad. Ustedes se meten a Google y buscan el listado, el catálogo, son muchos libros apócrifos. Y si quieres lo puedes leer. Yo me llegué a leer muchos libros apócrifos solamente por curiosidad. Por ejemplo, el Evangelio de Nicodemo. El Evangelio de Nicodemo, por ejemplo, es aquel que narra el descenso de Jesús a los infiernos. O sea, cuenta cuando Jesús muere, cómo hay una pelea ahí, hasta destronan a Satanás. Es interesante. Y quieren como apresar a Jesús, ponen a hablar a todos los patriarcas, desde Adán hasta David, y como luego Jesús entra en gloria allá abajo y rescata. Es más, en esa historia hablan del buen ladrón,
cómo llega al cielo. En fin, son historias bonitas, piadosas, pero de que no son históricamente, no son aprobadas por la iglesia con total su historicidad. En fin, hay muchos evangelios, algunos muy parecidos a los evangelios, como el evangelio de Tomás. Ese fue el que tomaron para la película esta de Stigmata, el de ahí. Y como que la iglesia quería ocultar ese evangelio. Hay una trama ahí en cuanto a eso, pero eso siempre ha estado ahí, lo han podido ver. También el Código Da Vinci, me parece, también hay alguno que otro evangelio apócrifo que usan de referencia para hacer esa historia. Pero la realidad es que Jesús fue una persona normal, trató de vivir como un ser humano normal hasta que llegó su hora. Por eso, aunque su madre le pide que haga un milagro, él dice: no ha llegado mi hora, porque él no hacía milagros hasta que no llegó su hora. María es la que adelanta ese momento mesiánico con su intercesión, y Jesús, de ese momento es que comienza una vida pública de milagros. Entonces ya la gente después, por eso digo, cuando llega a su propio, donde están los suyos, los cerca de Nazaret, dicen: pero este no es el hijo del carpintero, no es este, y sus hermanos están por aquí, hablando de sus parientes, primos, tíos, vecinos, no es él, o sea, normal, el que estaba ahí, o sea, ¿cómo este viene? ¿De dónde le sale esta sabiduría? Porque él vivía una vida oculta normal, ¿de acuerdo? Entonces, es como un ejemplo de humildad Jesús para nosotros, en ese sentido. Él trató de vivir una vida religiosa judía normal, observando la ley y todo de los judíos. Él iba a su sinagoga y todo eso normal, como cualquier otro. Lo único así que fuera de lo normal, pues ya saben que fue cuando él se pierde en el templo, que cuando él estaba hablando se sorprendían de él siendo un niño la sabiduría que salía de su boca. Pero esa fue la única escapada que Jesús hizo. Después de ahí dice la palabra que se mantenía sometido a su Padre y crecía en sabiduría, en tamaño y sabiduría. Y gracia ante Dios y los hombres. Por eso, con la sumisión que él tenía a su madre y a su padre legal, Jesús por eso cumple todos los mandamientos, cumple por ejemplo el 4º mandamiento, y es una imagen temporal de su obediencia filial a su Padre, el Padre Celestial. Y por eso esa sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, cuando pase de mí este cáliz. Por eso esa obediencia cotidiana de Jesús inauguraba pues ya esa obra de restauración de la desobediencia de Adán, que él había destruido al hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. La vida oculta de Jesús en Nazaret, por tanto, nos permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Hay mucha gente, por eso es que yo le digo, o sea, Dios, muchas veces uno quiere hacer las cosas extraordinarias de los santos, la cosa extraordinaria, que hizo 40 días de ayuno, que el santo pues vestía de sayal todo el tiempo, aguantaba el frío, aguantaba el calor y tal. Jesús vivió una vida ordinaria normal, normal, o sea, haciendo las cosas que tenía que hacer, lo de su estado, ser un buen hijo, ayudar a su papá en la carpintería, o sea, cuando tenía que jugar, jugaba como cualquier niño, tenía que ir a aprender, por iba y aprendía con los demás niños a la sinagoga. Vivió una vida normal y natural. Entonces es lo mismo que a nosotros nos toca, vivir una vida normal y natural, siempre y cuando con esa connotación de la fe que la fe nos da, de ser otro Cristo, y para ser otro Cristo pues hay que ser igual que Él es el ejemplo. Y hay algo muy bonito que quiero leerles,
que es una homilía de Pablo VI, la homilía en el Templo de la Anunciación de la Virgen María. Eso fue el 5 de enero de 1964. Miren qué bonito el Papa. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección de trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles al gran modelo, al hermano divino. Es bonito, curiosamente, los papas siempre pues son muy certeros al utilizar frases. Por ejemplo, yo les hablaba de la carpintería. Realmente en el texto no dice que él era carpintero, sino como dice el Papa, el hijo del artesano. Artesano era lo más común por ser carpintero, pero artesano abre la puerta también a poder ser alfarero o albañil. Pero era lo más seguro, y por eso muchos utilizan el término carpintero, de que era lo más plausible cercano a lo que era San José. Entonces el hallazgo de Jesús en el templo, el único suceso, así como les comentaba, relevante, donde se rompe ese silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Pues eso deja ver entre ellos su consagración total y su misión derivada de su filiación divina. Por eso ahí sale: no sabía que debía estar en los asuntos de mi Padre. Es por su relevancia teológica que el hagiógrafo, el evangelista, pues lo saca a colación por su importancia. María y José no comprendieron estas palabras, pero la acogieron en la fe. Y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. A lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Entonces, en nuestra vida ordinaria, hay una frase bonita: en lo ordinario, vivir extraordinariamente. Y eso es lo que hay que hacer, en lo ordinario vivir extraordinariamente. Yo siempre se lo he comentado aquí. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien, hazlas con la mayor perfección que puedas. Eso es lo ordinario. Si vas a estudiar, pues estudia bien. Si tienes un examen, pásalo con la mejor buena nota. Eso es ordinario. Si vas a hacer un trabajo, hazlo bien, que quede excelente. Si eres artesano, pues que quede eso perfecto. Si estás en cómputos o en contabilidad, que quede perfecto, óptimo el trabajo. Porque eso es lo ordinario. Entonces, en toda la vida ordinaria, todo hacerlo con la perfección que se merece. Y haciendo eso, pues estamos glorificando a Dios. Estamos dándole gloria. Porque los demás ven en ti una persona de bien, una persona que hace lo que tiene que hacer. Y eso porque es cristiano, porque es un hombre de bien. Entonces, hermano mío, hoy Jesús nos enseña en su vida oculta a vivir extraordinariamente lo ordinario. Bendiciones. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional. Glorificamos al Señor por estos servicios, por cada segmento, por cada hermano que con mucho amor sirve al Señor a través de nuestras plataformas digitales. Agradecemos al Señor por todos ustedes, familia Abba Padre Internacional. Escríbenos tus peticiones, escríbenos lo que Dios ha hecho en tu vida a través de este servicio de Abba Padre Internacional, porque la gloria de Dios
es de nuestro Señor, pero también hay que reconocer lo bueno que Él ha hecho en nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.